Vamos a iniciar. Bien, vemos el tema acá que corresponde para esta tarde y es valoración de la importancia del surgimiento de la lengua, su evolución a la lengua escrita y el alfabeto. Vean, acá nosotros quisiéramos enfocarnos únicamente al tema de la escritura, pero prácticamente esto va amarrado al tema de la lengua oral hasta cierto punto, pero desde su inicio. Eso es lo que nosotros vamos a pretender y usted más adelante va a ver una imagen que nos va a dar una idea de cómo ha evolucionado el lenguaje escrito o la lengua escrita y el alfabeto, cómo esto ha ido cambiando. Yo no sé, por ahí algunos dicen que estamos regresando ya a la antigüedad porque la manera en que nosotros debemos enviar un mensaje escrito, en teoría, es esto: utilizar estos signos, estos símbolos para poder enviar un mensaje. Pero hoy, usted no me va a dejar mentir, ya a través del teléfono celular, de la computadora, por medio de las redes sociales, ya estamos haciendo uso de un lenguaje escrito diferente, muy parecido a lo que en la antigüedad se manejaba. Hoy ya usted, para indicar que está feliz, ya únicamente es necesario o le basta solo con enviar algo así, enviar algo así, un emoji y así. Ah, está feliz. O en determinado momento usted puede enviar diferentes tipos de mensajes. Pero estamos hablando de la evolución, pero luego podemos ver un retroceso hasta cierto punto. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ya a nuestro contenido. Y acá vemos una imagen. La primera, estas tres nos van a ayudar a entender el tema. Pero vemos acá la primera. Y esto hace referencia al proceso de comunicación, que lógicamente es un tema importante en este desarrollo de contenido. La comunicación. Bueno, entremos de lleno. Y aquí tenemos una serie de imágenes que nos van a ayudar a entender este tema. Primero, acá nosotros vemos esta imagen. Y lo que nos quiere decir esta imagen es que prácticamente nosotros como seres humanos nos distinguimos de las demás especies porque tenemos la facultad de comunicarnos. Pero ojo, esta comunicación es compleja y es ya formal. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos. Esta comunicación se puede hacer de manera oral o de manera escrita, pero en ambas va a haber formalidad. Usted no puede, como vimos anteriormente, usted no puede escribir una idea como sea. Pedro come pan, eh, pan come Pedro. No. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros ya tenemos la clave de cómo ir estructurando un mensaje. Y eso es lo que nos distingue de los demás seres vivos. Prácticamente les estoy hablando del ambiente o del ámbito de la escritura o del aspecto oral. A través de esos aspectos, como ven ustedes, nosotros podemos utilizar un lenguaje complejo. Esto, como anteriormente le decía, puede involucrarse acá símbolos, como vemos acá, letras, o prácticamente puede intervenir el tema de la fonación. O sea, las letras yo las estoy pensando y las estoy llevando a cabo. Estoy articulando para que lo que piense se dé a conocer de manera oral. Pero también acá, hasta cierto punto, usted puede ver, y acá lo hice también, pero de manera escrita. Y eso es lo que nos distingue. Bueno, acá ya entrando un poquito a la historia, puede ver esta imagen y nos dice que esta forma de comunicación en el ser humano se ha desarrollado desde la prehistoria, hace mucho tiempo. Prácticamente en relación al aspecto escrito, podemos hablar de que esto se ha dado hace aproximadamente 300 años antes de Cristo, 300 años. O sea que hace mucho tiempo
las personas ya habían desarrollado la comunicación de manera escrita y de manera oral, sí, hasta cierto punto, más adelante lo vamos a ver. Pero acá ustedes pueden ver esto, que es parte de la prehistoria, en donde nos dice que los seres humanos ya llevaban a cabo el proceso de comunicación de manera escrita. Lógicamente, este proceso era un poco informal, era prácticamente solo para transmitir ideas específicas, pero con el tiempo dice que se fue evolucionando hasta tener un lenguaje formal común para todos. Ojo, común para todos, como vemos, esto que está acá lo entienden todos los que están acá en esta imagen. Mientras que acá, pues prácticamente en esa época, solo los que estaban en ese grupo lo entendían. ¿Por qué? Porque era complejo, era difícil. Lo que hoy nosotros tenemos se entiende como complejo, claro, por la dificultad que tiene para poder aprender o enseñar, pero al final todos lo vamos a entender. Si yo coloco una serie de letras, por ejemplo, acá en esta serie de letras, por ejemplo, usted va a saber de lo que yo estoy, a lo que yo me estoy refiriendo acá. ¿Por qué? Porque usted, esto ya es común para todos. A eso se refiere esta imagen. Luego vamos a ver la siguiente, que es la que tenemos acá. Y prácticamente esta nos indica que la importancia del lenguaje está en que permite establecer comunicación con otros seres humanos, como vemos acá. Esto puede entenderse como una especie de conjunto, hay una intersección. ¿Por qué? Porque esta persona, lo que esta persona dice, igual que esta, al final lo vamos a entender. Es parte de nosotros. Lo que yo estoy diciendo ahora, todos lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos una forma de comunicación igual en este caso. Lógicamente, después esto se dividió por idiomas, por lenguas, claro que sí. Gabriela González me levanta la mano. Profe, disculpe, es que solo quería avisarle que no tengo tanta señal y la plataforma me saca cada rato y solo quería avisarle nomás. Muy bien, señorita, no se preocupe. Usted ingrese, yo le voy a estar aceptando. De todas maneras, la clase la voy a subir a YouTube y también va a estar en la plataforma posiblemente mañana, hoy o mañana. Entonces pueden ver la clase. Seguimos. Gracias, Entonces, profe. acá prácticamente, como les decía, estos seres humanos comparten algo en común, de que cuando se habla, todos escuchan, entienden lo que se está diciendo. Mientras que acá usted ve otro ser vivo con un signo de interrogación, porque él no entiende lo que nosotros decimos hasta cierto punto. Porque si nosotros empezamos a establecer una idea y se lo transmitimos a un animal, no nos va a entender a cabalidad. Lógicamente ellos tienen su propio aspecto raciocinio, que logran saber algunas cosas que nosotros queremos que hagan, pero es prácticamente por puro instinto. Ahora, vemos acá esta imagen y esta nos quiere decir de que la comunicación, ya sea escrita u oral, está ligada al ser humano desde el comienzo. Que si nosotros vamos a pensar o decir que algún ser humano que no le sirve la comunicación o que no sepa este proceso, es porque en caso extremo o en muy pocos casos, tal vez una persona nació alejado de la sociedad, de la civilización, en una selva, por ejemplo, y lógicamente ahí no aprendió a leer, a escribir, y por ende no maneja este sistema. Pero por lo contrario, prácticamente todos manejamos la idea, y más
porque hoy está el proceso educativo. Muy bien, vamos avanzando y vemos esta otra imagen. Acá ya nos enfocamos al tema de la escritura, específicamente la importancia y la evolución de la lengua escrita. Verifiquemos. Ven, aquí ustedes ven una serie de imágenes. Primero, tenemos acá una incógnita. ¿Qué es la lengua escrita? Esta es la primera idea que debemos tomar en cuenta para este tema, que es la importancia y la evolución de la lengua escrita. Primero, saber qué es la lengua escrita. Y en este caso lo entendemos como la representación de una lengua por medio del sistema de signos. Representación de una lengua por medio del sistema de signos. No es lo mismo decir, por ejemplo, acá, esto, bueno, vamos a ver. Decir adiós que decir bye, por ejemplo. Es un ejemplo. Que prácticamente acá cada lengua va a representar la idea dependiendo de sus reglas. Cada lengua, dependiendo de la regla de cada lugar. No es lo mismo decir adiós aquí en Guatemala que decir adiós, por ejemplo, en Estados Unidos, porque cambia. Pero eso es el lenguaje escrito, como le dije, la representación de una lengua por medio del sistema que vemos acá, el sistema de escrituras. Por medio de esto o de esto, usted puede intercambiar ideas y lo puede hacer sin ningún problema. Si yo le dijera a alguien que escriba algo acá en la pantalla, lo va a hacer y todos lo vamos a entender, siempre y cuando, como dije anteriormente, se use el sistema de este lugar. De lo contrario, vamos a tener problemas. Luego tenemos acá lo siguiente. El lenguaje escrito prácticamente, el lenguaje escrito es una invención. O sea, se inventó esto el ser humano con tal de ser enseñado. Ojo, se inventó por el ser humano porque alguien tuvo que venir y decir, bueno, voy a hacer esto. Y lógicamente en su mente, en su idea, ¿ya? Voy a hacer esto, no sé, algo así. Y esto va a representar esta idea, por ejemplo. Ah, pero él lo creó. Y esto fue lo que después paulatinamente evolucionó. Y lógicamente hoy en día, como ustedes ven acá y como lo habíamos mencionado, debe ser enseñado. Pero todo esto tiene una historia, tiene una razón, un origen. Por ejemplo, la A, la B, la C, la E, la F, la G, que por ahí estaba viendo una imagen y que la G prácticamente dice que es familiar de la C. Y todo eso es parte de la historia de la escritura. Vamos a ver al final esta imagen, a ver si nos da tiempo, vamos a ver esa imagen que yo les di. Muy bien, luego vemos la siguiente acá. Estamos hablando de la escritura comparando con el lenguaje oral. Ahora, como les dije, la escritura fue una invención del ser humano y que prácticamente fue enseñada paso por paso y fue por ende evolucionando. Ahora, podemos ver acá, las primeras culturas que existieron eran de tradición oral. Esto. Anteriormente, después del proceso de la evolución del lenguaje oral, normalmente los abuelos eran los que contaban historias. Las personas mayores eran los que daban a conocer parte de lo que se vivió en un determinado lugar. Por tal motivo no utilizaban la lengua escrita para comunicarse. Ojo, en esa época no utilizaban el lenguaje escrito para comunicarse. ¿Por qué? Porque la mayoría
de comunicación se desarrollaba de manera oral, era parte de la tradición, pero con el tiempo esto fue cambiando. Usted no me va a dejar mentir. En la antigüedad muchas personas no estudiaban, pero hoy eso ya se toma como una obligación, no como un lujo, sino como una necesidad y una obligación, diría yo, porque hoy la demanda es muy fuerte. Entonces, como les decía, la tradición antigua era el tema oral. Después se fue tomando la escritura, pero la escritura siempre fue evolucionando. Vemos acá la siguiente imagen. Es sobre un libro, Vida de filósofos ilustres, y acá lo que nos quiere decir es que la lengua escrita es muy importante y gracias a ella hoy nosotros conocemos parte de la historia, porque le decimos, agarre un libro y lea, por ejemplo, la Revolución Liberal de 1800 tal y tal. Entonces usted, dependiendo del lugar al que nos estemos refiriendo, usted va a leer y va a conocer lo que pasó en ese entonces, pero gracias a quién está usted conociendo eso, gracias al tema de la escritura. Y esto prácticamente se desarrolló hace mucho tiempo. También dice su guía que gracias a esto nosotros conocemos pensamientos de filósofos, gracias a la escritura. Ahora, vemos esto que está acá. Vamos a ver, acá dice, gracias a ello conocemos la vida de grandes filósofos que vivieron hace mucho tiempo. Ahora, vemos esta imagen de acá y usted se da cuenta. Vamos a hacerlo un poquito más amplio. Vamos a ver. Sí. Aquí está, miren. Alguien que me diga qué es lo que le indica esta imagen, así rapidito. La evolución del ser humano. Ah, bueno, por ahí vemos evolución, pero ahí hay algo también, hay una idea inmersa en... La evolución de la escritura. Exactamente. La imagen nos habla de la evolución, es cierto, pero si usted ve, se enfoca a letras. Entonces acá lo que nos está tratando de decir esta imagen es la evolución de la escritura, que la escritura conforme pasó el tiempo fue cambiando. Y si hablamos de esto, del origen de la escritura, tenemos que dirigirnos a bastante tiempo atrás. Por ejemplo, hasta el tema del hombre de Cromañón, que más adelante lo vamos a ver, que fue el inicio. Luego se dieron cambios y luego ya surgieron los egipcios, pero ya estamos hablando de la evolución de la escritura. Bueno, vamos a ver en torno a esta imagen algo más. Esto es en relación al alfabeto latín. Mire la evolución. Usted puede ver acá. Puede ver 1750 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, 750 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, un año después de Cristo. Y acá podemos ver, solo que tengo tapado esto, voy a moverlo. Y podemos ver acá alfabeto latín o latino moderno. Ahora, si usted puede visualizar acá los cambios. Miren, de lo que nosotros conocemos acá, la A, ¿cuánto cambio tuvo? Acá estamos hablando de que es lo mismo. Acá hay una variante. Mire acá, luego pasamos acá y acá. O sea, todo esto fue cambiando. Y miren, anteriormente en esta época prácticamente solo teníamos una determinada cantidad de letras, pero luego se fue extendiendo. Usted puede ver acá, mire, se fue extendiendo. Es parte de la evolución. O sea que antes para escribir posiblemente tenía que usar, por ejemplo, papá. Bueno, pues ubiquemos la P, ya lo tenemos acá. Tenemos acá, vamos a ver, pa, y otra vez acá, pa. Miren, o sea que estos dos elementos se usaban. Miren. Mientras se dio la evolución, pues hoy ya sabemos que es
esta letra sumada a esta. Pero este cambio no se dio de manera inmediata. No fue que de acá saltamos acá y ya. No, sino que pasó mucho tiempo. Fue por proceso prácticamente. Tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Hasta el sexto, o podemos decir hasta la sexta etapa, es que se da a entender o ya está el alfabeto que hoy conocemos nosotros. Pero detrás de todo esto hay mucha historia. Fue un proceso. Y prácticamente hoy ya cambió. Ahora, seguimos. Y vamos a ver lo siguiente. Ahora nos corresponde ya la otra imagen. Y esta también hace referencia a lo que anteriormente decíamos. Seguimos hablando de la evolución del lenguaje. Lenguaje escrito, pero también un poquito de lenguaje oral, es lo que estamos viendo acá. Ahora, usted puede ver acá, tenemos otra serie de imágenes. Primero, acá. Esto, como les decía, el tema del lenguaje se ha dado desde la antigüedad. Desde que el hombre apareció en la tierra hasta la actualidad, prácticamente se ha comunicado, ha habido comunicación. ¿Cómo? Esto prácticamente es algo impresionante porque cada quien desarrolló un proceso de comunicación. Me refiero a cada época. Mientras hoy, por ejemplo, le decimos, Eduardo, venga para acá, o no haga esto, o haga esto, mire cómo lo estoy diciendo. Antes no era así. O si yo le quiero enviar un mensaje, pues por WhatsApp, ¿verdad? Ustedes facilito. Buena tarde, es un gusto saludarle, le informo que no ha entregado sus tareas. Ah, no, ¿verdad? Le informo que usted ha entregado todas sus tareas. Excelente, y usted me va a entender. Pero antes también se desarrolló comunicación oral y escrita, pero en esa época tenían una forma específica. Ahora, ¿por qué hoy en día nos comunicamos? Pues nos comunicamos por el trabajo, por la educación, por necesidad, etcétera, etcétera. Pero en la antigüedad había un punto específico por el cual las personas se comunicaban. ¿Cuál cree usted que es ese punto específico? ¿Por qué las personas se comunicaban en la antigüedad? Específicamente, lo central. Fuego. Diga, Giovanni. ¿Usted preguntó por qué o cómo se comunicaba? Sí, no, ¿por qué se comunicaban? ¿Cuál era la razón principal por la cual ellos se comunicaban? Profe, yo pienso tal vez porque tenían necesidad. Ah, bueno, o- muy bien, muchas gracias. Necesidad, pero específicamente vean, y esta imagen nos da la respuesta específicamente para poder conseguir su alimento, para cazar. Porque prácticamente esto era lo fundamental, porque por medio de esta práctica ellos lograban sobrevivir. Entonces, la comunicación en la antigüedad se dio por necesidad, como hoy en día se da por necesidad, pero en la antigüedad específicamente se daba por el tema de la caza, de buscar la alimentación, conseguir alimentos. Mientras hoy en día, bueno, todos hablamos, nos comunicamos. ¿Para qué? Bueno, ahí es, ya prácticamente va a depender. Algunos para conseguir alimento, otros por molestar, otros para poder llevar a cabo proyectos, pero antiguamente esta era la razón principal. Ahora, dice acá, nos comunicamos y escribimos. Nos dice esto, esta imagen nos habla sobre la evolución siempre del lenguaje escrito y nos dice, nosotros hoy nos comunicamos a través de la escritura. Exacto, muy bien. Y en la antigüedad, bueno, en la antigüedad también se comunicaban por medio de la escritura, pero hay una diferencia a cómo lo hacemos, por ejemplo, acá, cómo lo hacemos hoy y cómo se hacía
en este caso, en el pasado. Lo de hoy y lo del pasado es diferente. Pero prácticamente en todo el mundo se da este proceso de comunicación. Muy bien, seguimos con la siguiente imagen. Ahora acá está lo que yo les decía. Podemos ver acá y nos habla sobre el hombre de la antigüedad, el hombre primitivo. Dice, en las civilizaciones primitivas no había un lenguaje establecido como el de hoy, tanto en lo escrito como en lo oral. Dice que antiguamente, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar del aspecto oral. En la antigüedad dice que las personas se tenían que comunicar por medio de gruñidos, por medio de sonidos que imitaban aspectos naturales. O sea que no había una comunicación, fíjate que vamos a ir a cazar, no, sino que ellos lo hacían a través de gruñidos, como le digo, a través de sonidos que se parecían a los de la naturaleza, o también el lenguaje corporal, cuando iban a cazar. Entonces, eso es muy importante. Ahora, podemos ver acá lo siguiente. Nos dice, y siempre estamos hablando del hombre de Cromañón, y acá prácticamente ya nos enfocan o nos hacen referencia a que esta era en donde está el hombre de Cromañón se denomina como la era del habla y el lenguaje, porque como le digo, esto es referente acá también a la historia. Aquí ya este hombre se comunicaba de manera oral, claro, pero con gruñidos, con, en este caso, con movimientos corporales o también imitando sonidos de la naturaleza. Pero prácticamente también lo hacía por medio de la escritura. Y esto era a través de las cuevas. O sea que en la pared ellos dejaban sus ideas. Normalmente dice su guía que esto, lo que ellos dejaban acá, era referido a ceremonias o a la cacería que realizaban. Pero mire, impresionante, desde acá empezamos a hablar del tema de la escritura. Luego, como anteriormente le comenté, ya se habla de la era de la escritura, pero acá ya vamos a hablar de el proceso que surgió en Egipto, los egipcios. Y basado en ellos prácticamente ya se denomina a la era de la escritura. Ojo, acá era la era del habla y el lenguaje. Había lenguaje oral, ya les dije cómo, se dio el lenguaje escrito, pero luego ya se dio la era de la escritura. Ya se le dio más importancia a ese aspecto de la escritura. Podemos clasificar esta era en Egipto en tres. Número uno, egipcio arcaico, antes de, dice 3000 antes de Cristo. Podemos ver acá egipcio antiguo, y esto es 3000 o 2000 antes de Cristo, casi comparten el mismo tiempo, casi. Luego vemos el siguiente que es el egipcio clásico, 2000 o 1300 antes de Cristo. Ahora, vamos a ver a estos elementos. Antes de seguir, necesito que por favor, vamos a ver. Todos se apunten en la asistencia. Ya está habilitado el chat, por favor. Muy bien, seguimos y ya casi para finalizar. Lo siguiente, como les decía, el primero que vemos acá se refiere a egipcio arcaico, cuando inició la escritura un poco más formal. Dice recogido en las inscripciones del último predinástico y del arcaico. Acá prácticamente cuando hablamos del predinástico nos referimos a una época que se dio en Egipto, un proceso que se dio en ese entonces. Dice, la evidencia aparece en los recipientes de cerámica, como vemos acá. Aquí fue donde se inició ya la escritura un poco más formal hasta cierto punto, tomando en cuenta lo anterior. Luego
está o encontramos el proceso llamado egipcio antiguo. Y acá nos dice que los textos ya se llevaban a cabo en pirámides. Luego que eran solo en estos elementos, ya pasaron a desarrollarse en las pirámides. Escritos en tumbas también se llevaban a cabo en Egipto. Ojo, desde hace mucho tiempo. Luego encontramos ya el otro proceso llamado como egipcio clásico. Y acá también se llama, como dice, media. También llamada media. O sea, egipcia o egipcio medio o media. Incluye los textos, siempre aquí los textos funerarios inscritos en los ataúdes. Acá vemos tumbas y acá ya se desarrolló, pero en las ataúdes. Aquí ya nos habla de los sumerios. Y ojo, los sumerios son un grupo de personas que prácticamente desarrollaron también el tema de la escritura. Aquí podemos ver esto de acá. Es parte de la escritura de los sumerios. Ahora, esto fue también una evolución y dice considerado como un lenguaje aislado de la lingüística, ya que no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. Lógicamente, porque esto se viene dando hace mucho tiempo. Los sumerios inventaron los jeroglíficos, lo que nosotros vemos acá, estos elementos, lo inventaron los sumerios, esto que nosotros vemos acá. Y dice también que más tarde se convirtieron en escrituras cuneiformes, o sea, con forma de cuña. Cambiaron, escritura cuneiforme. Y su lengua junto con el antiguo egipcio, ojo acá, compiten por el crédito de ser lenguaje humano escrito más antiguo. O sea, que acá, si hablamos de historia, el origen primero se da con el hombre de Cromañón en la prehistoria, pero no muy desarrollado. Luego se desarrolla, pero a través de, en el lugar llamado como Egipto, por medio de los procesos que ya les explicamos. Pero después surge otro grupo, los sumerios, y ahora se compiten por saber si esto de la escritura y el lenguaje inició con el lugar llamado Egipto, con los egipcios o con los sumerios. Estos dos se debaten y quieren llevarse ese título de decir quién fue el que desarrolló el tema de la escritura. Hasta donde sabemos, ellos dos tienen prácticamente el origen de la escritura. Más adelante vamos a ir hablando todavía del lenguaje escrito. Ustedes van a leer su otra guía, número 2, y vamos a abarcar todavía un poquito de este tema porque es muy amplio. Con esto llegamos al final de la clase. Muchas gracias por la atención. Por favor, para los que no se han apuntado en la asistencia, les encargo, porque de lo contrario no van a aparecer registrados.